Buenas tardes a todos, estamos en TN Noticias y hoy vamos a hablar de un tema de gran repercusión social, el debido proceso, la prisión preventiva y la imposición de torturas. Para esto vamos a remontarnos primero a un antecedente en el cual la Convención Interamericana declaró la responsabilidad del Estado de Uruguay por haber violado ciertas disposiciones y garantías judiciales del principio de inocencia y haber vulnerado el derecho a no ser detenido ilegalmente. Esto se debió a que el Estado dispuso la prisión preventiva de los señores José Dante y José Basso como autores del delito de asociación para delinquir, usando como argumento la gravedad ontológica del delito y la repercusión social. Es por ello que la Comisión y la Corte reiteraron cuáles son los principios delimitativos a esta medida, que son la provisionalidad y la excepción, y que es una medida cautelar no punitiva cuyos fines son evitar el peligro en el proceso, es decir, que el imputado intente eludir el accionar de la justicia. Por ello, fundarlo en la peligrosidad y la repercusión social estaría violando el principio de igualdad. Además, se establecieron cuáles son determinados criterios, por ejemplo, un plazo razonable, la provisionalidad, y que además se establece que cuando se haya cumplido este plazo, la víctima debe ser dejada en libertad. Para comenzar a hablar de la tortura, tenemos que saber que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, esta se relacionó con la imposición de toda violencia física o psíquica de carácter grave aplicada por un funcionario público en abuso de sus funciones o a través de terceros que actuaban bajo su amparo sobre una persona que está legal o ilegalmente detenida. Fue a mediados del siglo XX cuando se destaca el refuerzo normativo a la prohibición de torturas. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en su artículo 5, establece que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, que adquiere jerarquía constitucional en 1994 en nuestro sistema. A su vez, esta también se encuentra reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y consagra que toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La OEA y la ONU también reconocen su provisión y en nuestro artículo 144 del Código Penal también se establecen cuáles serán las penas aplicables a los funcionarios públicos que las impongan. Bueno, ahora vamos a introducir el tema a la prisión preventiva y tortura en menores, para lo cual hemos llamado a la Ministra Pública de Defensa del Menor, Josefina. Un proceso similar tuvo lugar en América Latina en la última década en el campo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un proceso donde cada país debe adecuarse a las prescripciones de lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Latinoamérica fue construyendo un sistema de respuestas a los delitos cometidos por los menores de 18 años. Es un tema central, ya que muchos países crearon propias leyes para este tema tan importante. Bueno, Josefina, ahora nos querías contar qué ocurre con los jóvenes que cometen delitos graves. Acá nos adentramos en un tema más complejo. Solo son punibles aquellos que cometen delitos con penas mayores a 2 años, como ser un homicidio doloso. Pero recién a los 18 años pueden comenzar a cumplir la pena en la cárcel. Hasta ese momento pueden estar privados de la libertad como institutos o centros privativos de libertad. Los gobiernos deben promulgar y aplicar leyes especiales para estos niños o jóvenes para proteger el bienestar de todos los jóvenes. La privación de la libertad constituye una sanción alternativa excepcional y puede ser aplicada por delitos muy graves. Esto significa que un niño o un joven que cometa un delito menor no debe ser privado de su libertad. Bueno, para adentrarnos un poco más en el tema, hemos llamado a 3 periodistas que conocen casos particulares en Argentina para que nos cuenten un poco de ellos. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de un caso muy particular que marcó un antes y un después en la Argentina. Se trata del caso Bulacio y hay una frase resonante que se realizó en todas las manifestaciones en nombre de Walter Bulacio, de un joven de 17 años de edad que asistió a un recital de rock en el Estadio de Obras Sanitarias en Buenos Aires. La frase es: yo sabía que a Bulacio lo mató la policía. Esta frase es debido a que por una organización programada por la Policía Federal
se realizó la detención de las 80 personas que se encontraban en los alrededores del estadio, llevándolas a la comisaría, entre ellos a Walter Bulacio, quien fue digno de tortura, golpizas y su siguiente muerte. Bulacio es llevado al hospital debido a golpes severos durante 36 horas y vómitos. Entonces, las autoridades del hospital decidieron denunciar, pero no hubo una respuesta favorable. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003, lo que es competente ya que Argentina es parte de la misma. La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos versa la responsabilidad estatal de Argentina por la violación de derechos contenidos en la Convención Americana, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y sobre todo el derecho a la integridad personal. La Corte ordenó al Estado argentino responsabilizarse e indemnizar por los daños materiales y morales y por las costas del juicio causadas en el mismo. Y en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que nadie puede ser privado de su libertad arbitrariamente. Entonces, esto implica que el Estado argentino tiene que eliminar todas las medidas que impliquen una privación a la libertad. Hola, ¿cómo están? Yo les voy a hablar sobre el fallo Núñez contra la provincia de Tucumán sobre la ley de contravenciones. Si nos situamos los hechos, lo que sucedió fue que en enero de 2004 un joven tucumano fue detenido por realizar ciertas transgresiones en la vía pública. El sumario policial lo que hablaba es que el joven estaba en una reunión con amigos por ciertas disputas que sucedieron ciertas transgresiones en la vía pública, inclusive el personal policial quiso intervenir y fue imposible, por lo que fue detenido a cargo del jefe de policías en su función y en su rol de juez. La quinta, en lo criminal de Córdoba, declaró una condena de 6 años por lesiones graves a Ricardo Núñez, la condena más alta del delito de lesiones graves, unificándolo con una condena anterior en una condena de 9 años, a lo cual Ricardo Núñez interpone un recurso de casación, un recurso de hecho in pauperis. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que resuelve finalmente es que a lo largo del transcurso de todo el proceso, desde que Núñez estuvo en la comisaría hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo una gran ineficaz participación de su asistencia letrada. Por lo tanto, lo que va a resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a ser que se declare nulo todo lo sucedido a partir del recurso de casación y anteriormente, y que va a remitir al Tribunal Superior de Córdoba para que revise la causa en lo atinente a la asistencia letrada de Núñez, así como también que revise, y se le van a entregar todos los autos para que el Tribunal Superior de Córdoba revise ver qué sucedió con Núñez y por qué no pudo acceder a asistencia letrada, y también por qué no pudo comparecer ante las autoridades fiscales o judiciales que solicitaron su detención. A lo largo de todo el proceso es fundamental que tengamos en cuenta el derecho a tener un debido proceso y a la defensa en juicio, que están establecidos en garantías constitucionales en nuestra norma superior. El caso Permisio Horacio sobre habeas corpus colectivo, que es del año 2005, los hechos son que el Centro de Estudios de Legales y Sociales interpuso un habeas corpus en representación de todas las personas detenidas en prisiones y comisarías de la provincia de Buenos Aires, relatando que los detenidos, incluidos las mujeres y los menores, padecían condiciones de superpoblación y hacinamiento porque los calabozos estaban en un estado deplorable de conservación y higiene. El habeas corpus, al igual que el amparo, son acciones sumarísimas o más rápidas que tiene la justicia, que tiene que resolver lo más rápido posible porque se entiende que hay cierta urgencia y hay un derecho humano que está siendo violado. Agota primera y segunda instancia del fuero penal y después va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpone un recurso extraordinario que con ese recurso llega a la Corte y le rechazan, y ahí interpone el recurso de queja, el cual es admitido. Entonces la Corte le reconoce al Centro de Estudios Legales y Sociales legitimación colectiva para interponer un habeas corpus correctivo y colectivo a favor de las personas detenidas en las comisarías bonaerenses, y ordenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que revirtiera las condiciones inhumanas de confinamiento existentes. Consideró que la presencia de adolescentes y enfermos en establecimientos policiales y en comisarías superpobladas en la provincia de Buenos Aires era susceptible de configurar un trato cruel, inhumano o degradante y generar responsabilidad del Estado Nacional con violación a los principios generales de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas. Por ese motivo sostuvo que, dado que dicha situación ponía en peligro la vida y la integridad física del personal penitenciario policial y generaba condiciones indignas y altamente riesgosas de trabajo,
debía instruirse a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y a los demás tribunales de esa provincia que hicieran cesar urgentemente el agravamiento de la detención misma. Por otra parte, le reconoce legitimación al Centro de Estudios Legales y Sociales para interponer el habeas corpus colectivo, a pesar de que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible en forma colectiva. En consecuencia, fijó los estándares de protección de los derechos de los presos que los diferentes poderes provinciales deben respetar para cumplir el mandato de la Constitución Nacional y de los demás tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Bueno, hasta acá llegamos con toda la información de hoy. Les agradecemos por habernos escuchado y queremos comentarles que pueden encontrar toda esta información en nuestra página de noticias en el sitio web Campus Virtual 4 y descargarlo como PDF.